Pues empezamos, chicos. Bienvenidos a todos y a todas a este webinar de competencias emocionales en personas que usan CAA con nuestra Gabriela Rangel Rodríguez, a la que damos las gracias, la daremos las gracias 20.000 veces, pero vamos, la primera ahí va. La verdad es que estoy muy contenta de ser moderadora de este webinar. Soy Mónica. Soy profe de audición y lenguaje y nada, vamos a ver qué nos tiene preparado Gabriela, que bueno, vais a alucinar seguramente porque es maravilloso el trabajo que hace. Ahí pasamos. Bueno, pues nada, vamos a presentar un poquito ya muchos conocéis a Isaac Español, ¿vale? Este es el capítulo que estamos impulsando, ¿vale? Queremos impulsar toda esta creación de habla hispana, ¿vale? Que haya un capítulo de habla hispana. Y vamos a ver lo primero, ¿no? Y por qué estamos aquí, que es la comunicación aumentativa alternativa, se refiere, ¿no?, a otras formas de comunicación distintas al habla, como ya sabéis. Pueden ser miradas, gestos, señas, símbolos, equipos tecnológicos, que se utilizan como este complemento o alternativa al habla para todas aquellas personas que presentan alguna dificultad para expresar o comprender el lenguaje. La CAA también, te has pasado ahí la diapositiva, eso es, incluye estrategias de interacción, ¿vale? Que también pueden usar, ahí ya conocéis estos socios de comunicación maravillosos, nosotros también, ¿no?, como socios debemos usar todas estas estrategias, ¿no?, en la CAA. Ahora sí. Muy bien, pues ¿quiénes somos? Pues somos el capítulo hispanohablante de la Sociedad Internacional para la Comunicación Aumentativa Alternativa de ISAC. ¿Qué es ISAC, ¿no? La cual es una sociedad sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida de las personas que usan comunicación aumentativa y alternativa, que para eso estamos aquí. ¿Quiénes lo conforman? Pues al igual que los miembros de ISAC Internacional, exactamente igual, ISAC Español está formado por profesionales relacionados con la comunicación aumentativa alternativa, investigadores, desarrolladores, familias y personas, sobre todo, que utilizan comunicación aumentativa alternativa. ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión de ISAC? Es promover la mejor comunicación posible para las personas con necesidades complejas de comunicación a través de la difusión de la comunicación aumentativa alternativa en el mundo hispanohablante. ¿Cuál es otra de las misiones muy importantes? Es formar una comunidad que permita la creación de redes de colaboración entre los países y miembros que conforman el capítulo, para que a partir de esta unión de esfuerzos se logre el avance del campo de comunicación aumentativa alternativa en nuestros países, ¿no?, en los países de habla hispana. Y, por supuesto, ofrecer todo este material también en español, ¿no?, que esté traducido. Tenemos muchísima información, ¿no?, de habla inglesa, pero nos falta, ¿no?, ese material español y esto es lo que es una de las misiones, ofrecer ese material en español. Pues la comunicación, como ya sabéis, es un derecho, ¿no?, al que todas las personas deberían tener acceso sin importar su condición. Entonces lo que se busca es eso, ¿no?, que la comunicación aumentativa alternativa sea reconocida y utilizada en todos los países de habla hispana, que sea un derecho de verdad. ¿Y cuáles son los beneficios de pertenecer a esta maravillosa comunidad? Pues es que pertenece a la comunidad internacional más importante en el campo de comunicación aumentativa alternativa, ¿no? Y tienes las mejores opciones para colaborar y crear estas redes de apoyo que tanto se necesitan. Por supuesto, estar al día con todo lo que sucede en el mundo de comunicación aumentativa y alternativa, ser los primeros, ¿no?, en enterarnos de todo ello. Como profesionales, al final, tenemos que estar continuamente formándonos y continuamente a la última y siendo miembros, ¿no?, de ISAC así lo conseguimos, ¿no?, estar muy actualizados. Acceso al directorio de miembros de ISAC Internacional, muy importante también. Por supuesto, descuentos en publicaciones y eventos de ISAC Internacional, incluyendo el Congreso Bianual de Comunicación Aumentativa Alternativa, que estamos deseándolo, y acceso gratuito a seminarios web, informativos y desarrollo profesional como este que vamos a ver ahora. ¿Cómo puedo formar parte de ISAC? Pues muy fácil, ¿no? Ahora los miembros de ISAC Español forman parte de la comunidad internacional de ISAC, solo tienes que ir a isaaconline.org y registrarte ahí directamente en el sitio web. Sale una pestañita que pone español y ahí te puedes registrar. Y ahí os lo recomiendo muchísimo porque es una maravilla y se necesita y necesitamos el apoyo de todo el mundo. Y ahora sí,
Os voy a presentar a Gabriela Rangel. Es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Lleva más de 15 años de experiencia en la práctica clínica y acompañamiento a personas con retos comunicativos y su contexto. Hace asesorías a familias, a escuelas y profesionales. Brinda apoyo en el área socioemocional, mental y conductual, que tanta falta hace. Es consultora en CATIC, México, doctora en psicología. Su investigación se centra en la promoción de salud, educación y desarrollo socioemocional de personas que se benefician de la comunicación aumentativa alternativa. Es coautora también de la herramienta Desarrollo Temprano de Competencias Emocionales, EDEC, para población infantil con retos comunicativos. Coautora del capítulo, bueno, me vais a perdonar mi inglés, por favor, Fostering Communication About Emotions, Augmented and Alternative Communication Challenge and Solution, en el libro Augmentative and Alternative Communication, Challenge and Solution. Y creadora y formadora del curso Hablemos de Emociones, impartido en Escuela, que es una plataforma de cursos aquí en España. Yo, vamos, no puedo estar más contenta. Es compañera, amiga y una grandísima profesional, así que ahí os dejo con ella, que lo disfrutéis mucho porque es súper interesante lo que nos va a contar. Gracias. Muchas gracias, Moni, por la presentación. Y bueno, primero que nada agradecer a Isaac Español por la invitación a participar en el webinar. Como ya lo ha dicho Moni, me parece que el trabajo que hacen es excepcional para crear difusión y conexiones que nos permitan brindar servicios adecuados y respetuosos con nuestras comunidades hispanohablantes. Y la idea del objetivo que tengo hoy es, tengo como prioridad el poder compartir y ofrecer una mirada acerca de las competencias emocionales y su importancia en el desarrollo, explicar la relación que existe con la competencia comunicativa y por tanto qué puede suceder cuando hay un reto comunicativo importante, y terminaré compartiendo algunos recursos y estrategias que sean de apoyo hacia la promoción del desarrollo de competencias en usuarios de comunicación aumentativa y alternativa. Y bueno, empecemos, ¿no? ¿Qué son las competencias emocionales? Es un conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes aprendidas que nos permiten comprender, expresar y gestionar apropiadamente las emociones, tanto mías como las de los demás, y nos ayudan a hacer frente a las demandas de un ambiente cambiante y promueven el bienestar. A mí me gusta pensar que las competencias emocionales es como esta mochila que tenemos de recursos y que dependiendo de lo que yo voy viviendo, voy empezando a llenar esta mochila, y es la manera en cómo yo también puedo ir respondiendo a las situaciones. Esta mochila me ayuda a que cuando yo me encuentro en una situación, ya sea que me encuentre en un desafío, puedo ir a esa mochila y entonces pensar qué es lo que me puede servir a mí para poder ir promoviendo ese bienestar y hacer frente a esto que se me está presentando. O no necesariamente necesitamos utilizarlas en momentos desafiantes, sino también en momentos en donde yo quiero llegar a un objetivo. ¿Qué competencia es la que yo puedo aquí jugar para poder entonces ir acercándome a a este objetivo que yo quiero? Y en las competencias emocionales tomamos en cuenta 3 áreas. Es qué siento, pero también qué estoy pensando y qué estoy haciendo. Y todo esto tenemos que tomar en cuenta también el contexto sociocultural en el que nos encontramos al momento de trabajar con competencias emocionales. Por ver las competencias emocionales como cosas concretas, ¿no? Que podemos quizás medir, identificar, analizar y ver qué son, es percibir, identificar, conocer y distinguir las emociones. Es la capacidad para poder tomar conciencia de las emociones, como les decía, ¿no? Las mías, las de los demás, y no nada más estas, sino las del entorno. Para poder explicar un poco cómo podemos identificar las emociones del entorno, es como ver el clima emocional. No es lo mismo el clima emocional que podemos sentir cuando estamos viendo un partido de fútbol a cuando estamos en un velorio. Y de hecho, si estuviéramos en un estado de fútbol, el clima emocional que hay en una banda y en otra es completamente distinta, ¿no? Cuando hay un gol, de un lado hay una emoción, ¿no? Hay una euforia absoluta, y del otro lado puede ser que haya decepción, enojo, y todo esto también es parte de las competencias emocionales. El poder percibir, identificar, conocer y distinguir las emociones implica el que nosotros tengamos que ponerle palabras a lo que yo estoy sintiendo. No basta nada más en decir cómo estás y me siento bien o mal, sino qué quiere decir bien y qué quiere decir mal. Porque cuando yo logro identificar exactamente lo que yo estoy sintiendo, va a ser mucho más fácil que yo sepa qué es lo que me está tratando de querer decir esta emoción. En realidad, las emociones son las comunicadoras por excelencia.
Las emociones nos van a tratar de decir, si son emociones agradables, van a tratar de acercarnos, ¿no? Nos están diciendo, acércate más a esto porque esto nos hace bien. Y las emociones desagradables son las que nos están defendiendo de algo que nosotros quizás estamos viendo como amenazante o que nos puede llegar a amenazar o algo en lo que nosotros nos tenemos que estar cuidando. Aquí no hay emociones, o sea, no hay emociones malas, todas en realidad son buenas porque son esto, son mensajeros que nos tratan de enviar un mensaje y que nosotros tenemos que tratar de buscar qué es lo que me está tratando de decir para que entonces ellas puedan cumplir su función. Su función de alguna manera es cuidarnos. Otra habilidad emocional es poder expresarlas de manera adecuada y expresarlas con los recursos disponibles. Aquí no nada más es a través de las palabras, sino también a través de gestos, vocalizaciones, nuestro cuerpo, la mirada, los silencios, las pausas que hacemos cuando estamos hablando. Todo esto nos puede indicar estos matices emocionales. Y el punto aquí es que otra vez, ¿no? Nosotros nacemos con un pack emocional y conforme vamos avanzando en nuestro ciclo vital, vamos aprendiendo nuevas emociones, porque también esto es, o sea, digamos que las emociones se socializan y las emociones se educan también. Entonces, nosotros, en realidad, como les decía, ¿no? Las emociones no son malas, lo que tenemos que hacer es partir de la idea de que nos están ayudando y entonces hay siempre que validarlas. Entonces, el mensaje que nosotros tenemos que mandar si estamos haciendo algún acompañamiento emocional es, digamos, algo así, ¿no? Como tienes derecho a enfadarte y a sacar tu enojo, el problema no es tu emoción, sino lo que haces con tu emoción. Y no deberías de sentirte autorizado en ningún momento para utilizar la violencia con el otro. Y entonces ahí poco a poco ir enseñando otro tipo de habilidades para que entonces sepan qué hacer cuando yo me estoy sintiendo enfadado o enojado. Otra habilidad emocional es el poder diferenciar y comprender las emociones de otras personas. Entonces, aquí, de hecho, hay personas, hay algunos autores que no nada más llaman competencias emocionales, sino les llaman competencias socioemocionales. Cuando yo logro hablar, ¿no? Entender también las emociones que estoy teniendo con la otra persona, y lo que la otra persona está sintiendo en mis interacciones comunicativas, pues ayuda en las relaciones interpersonales, ayuda a empatizar, a acompañar emociones también de otros, a también ir entendiendo que si yo me enfado, por ejemplo, con un amigo de manera reiterada, esto puede afectar mi relación con esa persona, o que si yo empiezo a generar espacios de bienestar con esa persona, lo que va a suceder es que voy a quizá tener una relación más fuerte. Y también aquí implica el entender que en ocasiones lo que siento es diferente a lo que puedo yo expresar. Conforme nosotros vamos avanzando y vamos viendo que a lo mejor las emociones no son tan bien vistas en ciertos lugares, vamos, digamos, de alguna manera tratando de ir como bloqueando o no mostrando nuestras emociones. Entonces, aquí también es notar, ¿no? Que el hecho de que una persona esté sonriendo no necesariamente significa que está feliz. Puede ser que simplemente está tratando de mostrar una cara de felicidad cuando en realidad quizás hay una tristeza o una soledad importante. Otra habilidad emocional es gestionar las emociones de una manera adecuada. Esto es, regular las emociones es la capacidad para ya sea acortar o alargar la duración y o la intensidad de una emoción, ya sea atenuarla o intensificarla dependiendo de qué emoción es la que a nosotros nos gustaría. Y esto lo hacemos a través de diferentes acciones. La idea aquí es que cuando nosotros estamos gestionando una emoción, decimos que estamos respondiendo, no reaccionando. Reaccionando generalmente puede ser por un comportamiento impulsivo. Si yo respondo, es que yo estoy eligiendo la respuesta más adecuada ante la situación en la que yo me encuentro. Y todo esto nos lleva a tener, digamos, como una especie de autoeficacia emocional. Es saber y sentirme capaz de poder lidiar con las situaciones que van apareciendo en mi vida y poco a poco saber que soy líder y que soy proactivo hacia mi bienestar, que no dependo de las otras personas, no dependo de que me vaya bonito en la vida para entonces sentirme bien, sino que aún en los momentos más difíciles o que yo me encuentre con situaciones que no estaba esperando, está en mí el que yo pueda como volver a mi bienestar y poder ir aprendiendo de estas emociones. Algo importante a destacar es que la educación emocional se inicia desde los primeros años de la vida.
De hecho, hay algunos autores que dicen que se inicia en realidad desde la concepción por lo mismo, ¿no? Por los padres, ¿no? Y todo el entorno. Y esto no es algo que, el desarrollo de competencias emocionales no es algo que es, o sea, si no lo aprendiste a esta edad, pues ya no lo vas a volver a aprender. No, o sea, nosotros se aprende a lo largo de la vida. Todo el tiempo estamos aprendiendo nuevas competencias emocionales y estas competencias emocionales también, estos recursos que vamos teniendo es en parte por el tipo de vivencias que nos ha tocado experimentar. Ahora, diversos estudios han puesto de manifiesto cómo las competencias emocionales impactan en diferentes áreas de la vida. Una que de hecho ha sido como, creo que fue de las primeras en las que yo noté y mi entorno empezó a notar, ¿no? El impacto que tenía el empezar a hablar de emociones y brindar espacios y oportunidades para al menos ir hablando de cómo estás, por qué te sientes de esta manera, qué te gustaría hacer con esta emoción o con esta situación por la que estás viviendo, es la parte del aprendizaje. En los primeros momentos en donde yo estaba trabajando como psicóloga de una chica que tiene parálisis cerebral. Y entonces, bueno, en realidad yo no estaba como psicóloga como tal, sino estaba como monitora acompañándola en su escuela. Y entonces lo que tenía que hacer es irla apoyando en el aprendizaje. Pero yo me daba cuenta que realmente ella no estaba como muy motivada para poder hacer cosas. Y empecé yo, no podía dejar de lado que había estudiado psicología y que me interesaban estas cosas y había entendido cómo eran como todos estos, cómo funcionaba el sistema aumentativo y alternativo de comunicación, gracias a excelentes terapeutas de comunicación que están aquí, de hecho, y bueno, les agradezco infinitamente tanto a ellas como a pues cada uno de los, ¿no? De las personas con las que he tenido oportunidad de acompañar. El caso es que de ahí empecé yo a utilizar estos métodos aumentativos y alternativos de comunicación para dar acceso a una comunicación emocional. Entonces, cuando yo empecé a hablar de, oye, ¿cómo te sientes de que, no sé, que a lo mejor y te están ignorando, o cómo te sientes de qué tal, y empecé a validar sus emociones, pues resultó que ella, en el momento en que empezó a sacar todo lo que estaba teniendo dentro, empezó a estar más motivada, empezó a participar muchísimo más y de hecho sus terapeutas, profesoras me decían, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás trabajando? Porque ahora la notamos como mucho más participativa, está aprendiendo más rápido, está muchísimo más motivada. Realmente aquí las emociones juegan un papel importante en el aprendizaje. Si yo me encuentro en bienestar, pues evidentemente voy a estar más lista para poder aprender y voy a estar más receptiva a cualquier información que tú me vayas a mandar. Y esto, bueno, también es bien importante porque se puede, una vez que conocemos esto, se pueden desarrollar climas favorables para el aprendizaje a través de esta parte de educación emocional. Una de las emociones por excelencia para poder generar ¿no? mayor participación y que puedan estar como más activos en el aprendizaje es generar curiosidad, por ejemplo. Otra área en la que impacta es en las relaciones interpersonales. A mayor habilidad que tengo yo para poder percibir, comprender y manejar las emociones propias y de otras personas, empiezo a tener vínculos más sanos. Tengo conductas más asertivas, conductas prosociales y mejora la convivencia. De hecho, han comentado que aquellas personas que se perciben y que realmente tras hacer alguna valoración son competentes emocionales, perciben mayor satisfacción en sus relaciones interpersonales. Por el contrario, aquellos que tienen menos competencias emocionales perciben mayor posibilidad de que aparezcan conductas disruptivas y violentas con su entorno y con ellos mismos. Otra competencia emocional que impacta es en la independencia. Esta sensación de autoeficacia emocional promueve autonomía, promueve estas ganas de ¿no? autodeterminación, autorrepresentación, el hecho de que yo tenga ganas de defender y abogar por los derechos, por mis derechos de forma autónoma, me ayuda también en la toma de decisiones y en la solución de problemas. De igual forma, impacta en la salud y en el bienestar, y no nada más salud y bienestar emocional, sino también en la salud y el bienestar mental, físico. Estudios refieren que tener bienestar emocional, por ejemplo, cambia completamente la vivencia de una enfermedad. O en algunos momentos también se sabe que cuando una emoción no es expresada, pues puede generar impacto en la salud física. A mayores, bueno, cuando una persona es
competente emocionalmente refiere tener menores síntomas de ansiedad y de depresión. Y al encontrarse también en situaciones complejas o estresantes, perciben estresores como menos amenazantes y se recuperan más rápido de estados de ánimo desagradables. Y por supuesto también impacta en la personalidad, impacta en mi autoconcepto, en mi autoestima, en la autoeficacia y puedo generalmente percibir mayor satisfacción personal conmigo, con mi entorno y mejora la autoestima. Entonces, ser competente emocionalmente no significa vivir una vida sin problemas, pero sí implica tener una serie de estrategias internas y apoyos ambientales para hacer frente a los desafíos que se presenten, porque desafíos habrá toda la vida y tenemos de alguna manera que estar preparados y capacitarnos para poder vivirlos de la manera que nosotros queremos elegir. Y bueno, aquí la comunicación y el lenguaje es esencial para poder entender, expresar, regular y responder adaptativamente a las emociones. Es a través de la interacción comunicativa que se da un aprendizaje emocional, el cual es fundamental para lo que les comentaba, hacer frente a los desafíos de la vida diaria. Las interacciones en realidad pueden favorecer u obstaculizar la comprensión y el desarrollo de competencias emocionales. Otros hallazgos que me gustaría compartirles es que se ha encontrado que el tener mayores habilidades comunicativas y lingüísticas se relaciona con una reducción de emociones intensas y duraderas y mayores estrategias de regulación emocional. Gracias a los estudios en neurociencia, por ejemplo, se ha observado que el simple hecho de etiquetar lo que sentimos genera una reducción de la intensidad emocional, activa zonas cerebrales encargadas de la regulación emocional y apoya a reducir conductas impulsivas y promover respuestas adecuadas a la situación vivida. A mí a momentos me gusta pensarlo como estoy en una situación, me está generando alguna incomodidad o mi cuerpo ya está percibiendo que hay una incomodidad, que sería este cerebro racional y está diciendo, hey, algo nos está pasando y entonces se empieza a activar toda una serie de recursos y de estrategias de supervivencia emocional para que nosotros estemos bien. Y aquí cuando yo empiezo a ponerle un nombre, entonces ya el cerebro emocional no es el único que está trabajando, sino que empieza a entrar el cerebro racional. Y entonces cuando dicen, hey, nos estamos sintiendo no nada más incómodos, sino nos estamos sintiendo frustrados, pues entonces aquí también me imagino como que en la mente hay un apartado que dice, ok, es frustración. Vamos a ver qué ha pasado anteriormente y cómo hemos podido resolver la frustración, qué opciones de respuesta tenemos. Y es aquí donde entonces yo puedo elegir e inmediatamente pues disminuye la intensidad emocional. Esto siempre y cuando realmente tengamos en la memoria opciones de respuesta favorables y adaptativas. Y entonces hay muchísimas maneras de promover el aprendizaje de competencias emocionales, pero dejémoslo en dos, ¿no? Hay una que es la indirecta, que es la manera, yo aprendo de las emociones a través de mirar cómo las otras personas responden a las emociones. Digamos que es un aprendizaje vicario. Es el cómo mi familia responde a las expresiones emocionales. Si están estresados, cuando están estresados, qué es lo que hacen, o si cuando están enfadados, qué sucede, si empiezan a gritar, si empiezan a decir, espérenme un momento, me voy a ir a otro lado para poder calmarme. Entonces, esta es, digamos, una manera de educación emocional, pero es indirecta. O también está la directa, que esta frecuentemente está mediada por el lenguaje y tiene como objetivo el instruir y el animar a conversar sobre emociones y esto ayuda a dar mayor forma al mundo interno. Entonces, aquí las conversaciones emocionales pues son un medio bastante importante y en el que creo que sería importante que poco a poco vayamos favoreciendo más para promover este aprendizaje de competencias emocionales. Es a través de el estar hablando con la otra persona que podemos ir generando vocabulario emocional, comprender las experiencias emocionales, es decir, qué te detonó para que tú tuvieras este tipo de emoción y por qué esta emoción la sientes tú y a lo mejor en la misma situación otra persona no siente lo mismo que tú. Y entonces es ir entendiendo que no todos los detonantes nos generan las mismas emociones, sino que hay algo más, ¿no? Quizás hay un pensamiento o algo así, pero es ir entendiendo toda la experiencia emocional y también a través de estas conversaciones podemos sugerir estrategias para poder responder a las emociones. Algo que cabe resaltar es que para poder realmente abrir espacios para hablar de emociones y que sean espacios de verdadera sinceridad,
¿no? Y que puedan verdaderamente sentirse listos para hablar de estas emociones, tiene que haber un espacio de seguridad, de respeto y de confianza. Si no hay estas tres, no nos abrimos a la gente y no empezamos a explorar nuestras emociones. Entonces, si ya estamos viendo que realmente hay una relación estrecha entre las competencias emocionales y las competencias comunicativas, ¿qué sucede cuando tenemos una necesidad compleja de comunicación? Lo que hemos visto es que los beneficiarios de comunicación aumentativa y alternativa suelen tener una expresión emocional restringida, no solamente porque puede haber un acceso nulo o restringido al vocabulario relacionado con las emociones, sino también porque hay algún reto motor, social o cognitivo que dificulta el que ellos puedan expresar sus emociones de otras formas. Y esto también lo que genera es que puede ser que tengan señales ambiguas y entonces su mensaje no es tan claro y eso puede generar que nosotros como interlocutores tengamos dificultades para poder realmente interpretar qué es lo que la persona está sintiendo. Y entonces así es más complejo el poder acompañar en el proceso emocional. Por ejemplo, una mamá a momentos, ¿no? Hice algunas entrevistas con familias y me comentaban que una mamá me decía, yo logro identificar que algo le está pasando y le pregunto qué tienes, pero no me puede responder. Entonces, bueno, creo que esta viñeta es como muy, ¿no? Ejemplifica muy bien el que no estamos dando acceso a que ellos puedan explicarnos qué es lo que tienen, qué es lo que les pasa, qué es lo que necesitan. También hay, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Ellos suelen tener también muchas restricciones en su participación y esto limita las posibilidades de aprender de otras personas y del manejo emocional de otras personas, lo que les comentaba sobre el aprendizaje emocional indirecto. También puede ser que haya falta de acceso a modelos de comunicación emocional, a que tengan tableros de comunicación emocional. Y bueno, lo que hemos visto es que actualmente en los comunicadores sí hay un apartado de emociones, pero hay momentos en donde estas emociones están como mezcladas con sensaciones y con otro tipo de cosas, no son como emociones como tal. Y falta también habilitar vocabulario alrededor de las emociones. No basta nada más con que nosotros pongamos un vocabulario emocional, sino vocabulario sobre emociones. Hay una fuerte evidencia de que este colectivo es mucho más vulnerable a desarrollar dificultades emocionales y psicológicas en comparación con el colectivo de desarrollo típico y también a tener un acceso limitado en oportunidades y en vocabulario para tratar cuestiones de salud mental y emocional. Y es aquí donde la verdad es que aquí sí creo yo que la pedrada va un poco también, ¿no? A la parte de psicología, que tampoco los profesionales de la salud mental no estamos preparados para saber acompañar los procesos emocionales de alguien que tiene una necesidad compleja de comunicación. Entonces, necesitamos que cuando nosotros estamos detectando que se requiere como algún apoyo, no necesariamente porque ya hay un problema, sino es también empezar a mirar y ofrecer espacios para prevenir el problema. Entonces, como les decía, ¿no? La educación emocional es desde los primeros momentos. Entonces, si nosotros pudiéramos ir generando espacios, está maravilloso porque ahí ya estamos previniendo una posible vulnerabilidad a alguna problemática emocional, pero en caso de que ya esté, es una realidad que a momentos puede ser muy complicado que los psicólogos realmente comprendan de qué manera acompañarlos. Entonces ahí yo les podría decir que es como muy parecido a lo que yo hice, ¿no? Es como estar muy en contacto con los terapeutas de comunicación, ¿no? Como hacer ahí como juntarnos todos y hacer un trabajo colaborativo tanto con el terapeuta de comunicación, el psicólogo o el terapeuta ocupacional, quien sea que esté como en el equipo, más la familia, más el usuario, para verdaderamente crear todos los soportes necesarios para dar este acceso a la comunicación y ser respetuosos con las emociones de las personas. Con respecto a que hay falta de acceso a los modelos, aquellas familias que comentaban que ya tenían un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, al preguntarles sobre, ¿y tú das modelos de comunicación emocional? Una mamá comentaba, usamos el iPad para muchísimas cosas, pero no para emociones. Entonces, también aquí hay un reto, ¿no? Muy importante a nivel del entorno, ¿no? Los interlocutores, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Las familiares y
otros interlocutores pueden llegar a tener dificultades para identificar las emociones de las personas o suelen malinterpretarlas y por tanto hay menos oportunidades para poder hablar de emociones. También hay compañeros de comunicación que identifican las emociones pero no saben cómo hablar de ellas y se pueden entonces limitar el apoyo a solamente a un nivel conductual, que es muy favorable y ayuda muchísimo a los apoyos a nivel conductual, pero nos estamos olvidando de una pieza que es fundamental en el ser humano, que es el área emocional. Entonces, hemos notado que sí, o sea, hay una falta de recursos y de capacitación y realmente, o sea, como interlocutores, nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y de la emoción. Y muchas veces puede ser que digamos, ¿no? Una mamá también me comentaba, yo le digo, dime qué te pasa, pero es difícil. Así que cuando está enfadada, termino diciéndole, ve a tu cuarto. Aquí realmente los interlocutores tratan de buscar, ¿no? Dentro de sus propios recursos, están tratando de desarrollar diversas estrategias para apoyarlas, abordar o apoyar las expresiones emocionales. Y lo que hemos encontrado es que suelen hacer varias cosas. Uno puede ser que traten de disminuir la expresión emocional, es decir, cuando yo estoy mirando que ya se está empezando a enfadar o que se está poniendo nervioso o algo así, lo distraigo. O puedo cuestionar la legitimidad de la emoción, es decir, ay, no es para tanto, no te enojes. O hay algunos que también me comentaban que solían medicar, cuando ya veían que la persona estaba empezando como a tener ciertos movimientos relacionados con la ansiedad, entonces lo medicaban para poder entonces volverlo a restablecer. También puede ser, otra estrategia es responder directamente a la emoción, esto es comprenderla, darle un nombre y hablar de ello, ¿no? De, estoy entendiendo que ya estás enfadado porque te está pasando esto. Entonces lo suelen hablar, pero todo suele ser más a nivel verbal, no a través del modelo de sus sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Y otra estrategia que se llega a utilizar es incidiendo en los detonantes una vez que ya se detectan. Entonces, ya sea que se suelen preparar, ya sea ellos mismos o preparan al usuario para poder tratar de que no genere una intensidad emocional más alta o prepararlos para poder generar emociones agradables. Otros retos en el entorno son las creencias personales y socioculturales. Las creencias que cada uno pueda tener pueden interferir o favorecer oportunidades para poder hablar de emociones. Esto no nada más en nuestros intercambios con personas con necesidades complejas de comunicación, sino también en general, ¿no? Lo que yo pienso de las emociones. Si yo considero que las emociones son problemáticas, muy posiblemente voy a tratar de evitarlas y no hablar de ellas e invalidarlas. Si yo considero que las emociones son unos mensajeros y son valiosos y me pueden enseñar muchas cosas y las puedo utilizar a mi favor, entonces es mucho más probable que yo brinde espacios para poder hablar de emociones. Y por otro lado, algo que sí ya es muy de las personas con necesidades complejas de comunicación y las creencias que a veces llegamos a tener de este colectivo, es que puede ser que nos encontremos con que pensemos que las emociones para ellos es algo muy abstracto, es muy complejo y no tiene como mucho sentido que yo intente explicarle la emoción dado que no me lo va a entender. Entonces, bueno, en estos casos, yo creo que vale mucho la pena el asumir, así como asumimos competencia comunicativa, también asumir competencia emocional. Yo de verdad no ha habido una persona ¿no? con la que haya colaborado en la que realmente esta idea de no va a aprender las emociones, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil regular sus emociones o algo así. Eso nunca me ha pasado y no, sinceramente no creo que me pase. Yo creo que realmente más bien es como justo nuestras propias barreras y creencias irracionales y nuestros pocos recursos que todavía, y es verdad, o sea, a nivel emocional, pues sí estamos como todavía en pañales con el colectivo con necesidades complejas de comunicación. Entonces yo creo que más bien vale la pena el que nosotros vayamos reconociendo que somos nosotros los que muchas veces no somos competentes para poder darles lo que ellos necesitan para entonces verdaderamente desarrollarse a nivel emocional. Pero no son ellos, somos nosotros. Entonces asumamos competencia emocional para que seamos nosotros los que nos tengamos que responsabilizar de eso, buscar estrategias adecuadas para poder acompañar a estas personas.
Porque bueno, ya lo dicen los derechos de la comunicación, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a expresar sentimientos o preferencias. Tenemos derecho a elegir, y aquí si lo quiero llevar a la parte emocional, tenemos derecho a elegir cómo me quiero sentir. Elegir, tengo derecho a acceder a apoyos que mejoren mi comunicación emocional y a tener un trato digno y respetuoso. Además de estos derechos, a mí me gustaría agregar que también tenemos derechos emocionales y algunos de ellos es, tengo derecho a ser escuchado, respetado y validado. Tengo derecho a tener oportunidades para escuchar, aprender y saber regular mis emociones, a pedir y recibir apoyo emocional si lo requiero, a recibir información clara sobre salud emocional. Es nuestra responsabilidad abogar por el derecho a la comunicación, pero también por el derecho a sentir. La comunicación es un derecho humano básico y más allá de la severidad de una condición, se tiene el derecho a recibir apoyos que permitan el desarrollo de habilidades comunicativas versátiles. Y es aquí donde la comunicación aumentativa y alternativa y la educación emocional juegan un papel importante para este desarrollo. Son clave para el bienestar y la salud emocional. Y entonces, ¿cómo vamos a promover el desarrollo de competencias emocionales? Lo que hemos notado es, primero, hay que explorar, hay que comprender, para entonces ahora sí dar acceso a la comunicación y facilitar oportunidades de comunicación emocional. Y para esto lo que hemos hecho es, primero creamos una entrevista que por sus siglas en inglés es IDEC, pero es una entrevista que es el desarrollo temprano de competencias emocionales. Lo pueden encontrar de manera gratuita y en español en esta liga. Y lo que tratamos de hacer, bueno, esta inicialmente era una herramienta para poder entrevistar y conocer el perfil emocional de niños o niñas con necesidades complejas de comunicación. Pero hemos notado que también se puede utilizar para poder identificar el perfil emocional de algunos adolescentes y si se hacen algunas adecuaciones, también se podría identificar el perfil emocional de los adultos. La idea de esta entrevista es poder concientizar la importancia del desarrollo emocional y su relación con el lenguaje, comprender el área emocional de la persona con algún reto comunicativo y cómo el entorno maneja esta área emocional. Y también tenemos como objetivo el que con esta entrevista y con los datos que vayamos obteniendo podamos alentar y diseñar intervenciones para promover el desarrollo de competencias emocionales. La entrevista es una entrevista semiestructurada que tiene dos secciones. La primera sección es sobre el temperamento y características comportamentales de la persona con retos comunicativos y la segunda parte son todas las características emocionales. Entonces preguntamos, por ejemplo, ¿cómo se comunica? Siente felicidad, logras identificar si siente alegría, logras identificar si siente emoción, sorpresa, y entonces vamos viendo no nada más emociones básicas, sino también emociones más complejas. ¿Y de qué manera las expresa? ¿Cómo te das cuenta que lo está sintiendo? ¿En qué momentos lo siente? Oye, y cuando siente esto, ¿tú qué haces? Para que poco a poco podamos ir viendo justo todo este panorama relacionado con las emociones de la persona a la que estamos explorando y su entorno. Con esto, pues otra vez, ¿no? Lo que les decía, podemos hacer una buena intervención partiendo de que la base para una buena intervención es la comunicación, el lenguaje y el respeto a la diversidad sociocultural, que sea consistente con los valores y las metas de la familia. Aquí también hacemos algunas preguntas, no nada más de la persona con necesidades complejas de comunicación, sino también del entrevistado. Por ejemplo, si es una mamá o si es el profesor o lo que sea, le puedo preguntar, oye, ¿y tú te sientes cómodo hablando de ciertas emociones frente a Juan? ¿Hay alguna emoción que trates de evitar cuando estás con Juan y por qué? ¿Y qué sucede? Y entonces aquí también para poder ser respetuosos y que cuando vayamos a hacer nosotros la intervención tengamos cuidado en no empezar con emociones que sean difíciles para los interlocutores, sino empezar con emociones que también para los interlocutores sea sencillo y ahí poco a poco empezar a generar espacios y oportunidades para hablar de emociones. Al aplicar las entrevistas nos dimos cuenta que era una información muy valiosa y que sería de gran apoyo para otras personas, no nada más para el entrevistador y el entrevistado. Es por ello que se buscó resumir los datos obtenidos en la entrevista para poder compartirlo con personas clave que puedan fungir como facilitadores emocionales. Todo esto siempre y cuando la familia
y el usuario de comunicación aumentativa y alternativa quieran compartirlo, ¿no? Otra vez, o sea, ellos están en el centro. Si ellos quieren como compartir algo que además es bastante sensible, pues que ellos escojan con quién sí, con quién no, y eso está perfecto. Y bueno, esto es también como de interés, percibimos que era de interés porque queramos o no, cuando interactuamos con la otra persona, también estamos interactuando y conviviendo con el mundo emocional y por tanto puede ser benéfico conocer información clave emocional para poder brindar acompañamiento en los diferentes entornos. Entonces, tratamos de que este perfil emocional fuera lo más sencillo posible. Entonces, literalmente solo una hoja, en donde la primera hoja habla sobre la persona, que es cuáles son sus fortalezas, qué emociones son percibidas por el entorno frecuentemente, cuáles son sus habilidades comunicativas, de qué manera está expresando esas emociones y también el entorno, el cómo responde actualmente el entorno ante esas emociones. Por ejemplo, cuando me estoy sintiendo nervioso, me ayuda que me acaricies o me ayuda que me des un tiempo, me ayuda que tomar agua, lo que sea que hayan utilizado y que se haya visto que funciona y que les ayuda. Y la segunda sección, que es como del otro lado de la hoja, hablamos de los retos y estrategias. Entonces ponemos cuál es el objetivo que vamos a trabajar por ahora y cuáles serían los retos del niño, pero también cuáles son los retos que tenemos nosotros como interlocutores y algunas estrategias de los dos, tanto del usuario como del interlocutor, para poder lograr el objetivo. Una vez que ya se exploró y que ya tenemos claro, es muchísimo más fácil entonces ir, ¿no?, como llevando la intervención. Y una manera de llevar la intervención es pensar en dónde quiero empezar a habilitar estas conversaciones emocionales, por ejemplo. Y para eso, para poder empezar a habilitar conversaciones emocionales, necesito habilitar vocabulario relacionado con las emociones. Entonces, uno es el que nosotros podamos tener un apartado de emociones y que sea variedad de vocabulario emocional. No necesitamos poner todas las emociones de inicio, evidentemente depende de la persona, de cuál es, ¿no?, su desarrollo cognitivo, en qué momento se encuentra y también qué situaciones aparece. Porque puede ser que a lo mejor yo ponga las primeras, ¿no?, las emociones básicas, ¿no?, y que pueda poner, no sé, miedo, tristeza, enfado, alegría, por decir algo. Y luego resulta ser que siente miedo, pero también el entorno logra identificar que no nada más es miedo, que hay momentos en donde verdaderamente siente pánico. Entonces, esto, si es pánico, pues ponemos también pánico, porque es algo que realmente está sintiendo y es muy sencillo que pueda también distinguir y ayuda también a comprender, ¿no?, el mundo interno de la persona. Entonces ahí tenemos que tener, ¿no?, como cuidado, pero siempre, siempre, siempre pensar que conforme vamos avanzando en este desarrollo de competencias emocionales es ir agregando mayor vocabulario emocional. Eso evidentemente implica el que nosotros como facilitadores tenemos que saber el nombre de todas las emociones o de, ¿no?, ampliar también nosotros nuestro vocabulario emocional. No hay que olvidar tampoco aquí que no solamente son emociones del usuario, sino también de otras personas. Hay momentos en donde algunas familias, por ejemplo, me decían, es que, no sé, por ejemplo, ha fallecido la mejor amiga de la abuelita y entonces ahorita su abuelita está súper triste y yo noto que mi hijo se le queda viendo y no sabe qué hacer y como que se queda con cara de qué está pasando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la mamá empezaba o como que ya sabía sobre estas cuestiones a nivel emocional y entonces empezó a decirle, ¿no?, al usuario, bueno, es que tu abuelita siente nostalgia porque tal, y entonces ahí, si ella considera que es importante hablar de la nostalgia, pues entonces ponemos esa emoción también en el tablero. Entonces no nada más es una emoción, aunque a lo mejor el niño nunca haya sentido nostalgia, pero si en su entorno esta emoción puede aparecer, pues entonces también es importante ponerla. El vocabulario tiene que ser adecuado a la familia, al usuario, a su edad y a su contexto sociocultural. Además de esto, es importante hablar de las causas. Entonces, que tengan un tablero en donde pueda yo explicar por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo. Esto nos ayudó porque en ocasiones también, ¿no?, las familias nos decían, pues yo ya sé que está enfadada, ¿no?, ya sé qué es lo que le pasa, pero no entiendo por qué. Entonces, si nosotros pudiéramos destinar esfuerzos para ir enseñando vocabulario y que las personas puedan ir viendo, ok, me puedo sentir así por algo de mi cuerpo, me puedo sentir así porque la tarea es difícil, en fin, entonces eso ayudaría y no estarían
las personas con necesidades complejas de comunicación a expensas de que alguien trate de interpretar lo que me sucedió. Entonces, si yo puedo, pues entonces no voy a sentir mayor autonomía para poder explicar lo que me está pasando y con eso pedir lo que yo necesito. En el estudio que hemos hecho, hemos identificado que los interlocutores identifican diferentes detonantes a las emociones, ya sean agradables como desagradables, y los dividimos en varias. Unas que son relacionadas con el cuerpo, por ejemplo, que sienten dolor, que sienten cansancio o que descansaron súper bien y por eso están muy contentos y motivados. O, por ejemplo, también aquellos que tienen miedo a caerse, ¿no? Que también está relacionado con el cuerpo, o también relacionado con la tarea. Por ejemplo, el que perciben que la tarea es desafiante o que es motivante, o también algunas creencias relacionadas con la tarea, ¿no? Que el usuario pueda pensar que no va a poder o que será muy difícil y entonces eso le genera frustración. Para algunos eso puede generar frustración, pero para otros eso puede generar emoción de esto está difícil, es un desafío, me llama la atención, quiero saber más. Aquí ya depende, ¿no? De las características individuales y de cómo las experiencias que se han tenido a lo largo del tiempo. Otro detonante es el intrapersonal. Esto es, las familias comentaban que a momentos ellos identificaban ciertas emociones, pero que creían que era porque las personas se percibían diferentes, vulnerables, o se percibían competentes, o se percibían indefensas. Entonces, esto también es algo a tomar en cuenta cuando vayamos a hacer las causas. También hay causas interpersonales, esto es el percibirme criticado, el percibirme presionado, el percibirme aceptado, pues puede ser que genere ¿no? Que me detone una emoción agradable o desagradable. Y también algunos eventos específicos. Por ejemplo, no sé, el ver una película de miedo, ¿no? O hay algunas personas que, por ejemplo, también decían que les daba mucho miedo, por ejemplo, entrar a los estacionamientos cerrados. Entonces, bueno, si queremos hablar de eso, pues tendremos que poner en las causas estacionamiento cerrado para que ellos puedan ir, ¿no? Como identificando, me estoy sintiendo nervioso porque es el estacionamiento cerrado, ¿qué cosas puedo hacer? Decirle a mi mamá que me estoy poniendo nervioso y que necesito que me dé la mano, por ejemplo, ¿no? Y también les ayuda el poder anticipar, ¿no? O también puede ser un detonante el recibir un no por respuesta. Otra cosa que hay que tomar en cuenta para habilitar una comunicación emocional son las respuestas. ¿Qué afrontamiento puedo yo tener ante esta situación? ¿No? Es un poco como el cómo te ayudo. Ya entendí que te estás sintiendo así, ¿cómo te ayudo? Entonces, yo no puedo escoger lo que me pasa o lo que siento inicialmente, porque pues ya lo estoy sintiendo, pero sí puedo escoger cuánto tiempo me voy a sentir así, cómo me quiero sentir o cómo preferiría sentirme. Por ejemplo, estoy sintiéndome ansioso porque voy a hacer una presentación en mi escuela. ¿Cómo preferiría sentirme? Preferiría sentirme confiado, preferiría sentirme seguro, ¿no? Y entonces eso también nos va ayudando a poder saber qué es lo que puedes hacer para sentirte cada vez más seguro y no nada más ansioso, ¿no? Y también aquí es cómo quiero hacer sentir a la otra persona, qué alternativas tengo, qué puedo hacer, qué quiero hacer, qué me ayudaría a mí a sentirme mejor. Entonces, digamos que esto es como un poco la tríada de la comunicación emocional que vale la pena tomar en cuenta cuando vayamos a hacer intervenciones que promuevan un desarrollo emocional. Entonces, un ejemplo, ¿no? Aquí podríamos decir, ok, yo me siento frustrado porque no me están haciendo caso, por ejemplo, y qué es lo que necesito, decir cómo me siento o preguntarle a las personas, oye, ¿qué te está pasando? ¿No? ¿Por qué no me están haciendo caso? Por otra parte, ¿no? Otro ejemplo podría ser, me siento frustrado porque hay mucho ruido y entonces, ¿qué necesito? A lo mejor cuando estoy frustrado, no necesariamente me sirve decir cómo me siento y preguntar qué está pasando, depende de la causa. Entonces, si estoy frustrado porque hay mucho ruido, entonces, ¿qué puedo hacer? Pedirle a alguien, oye, llévame a un sitio silencioso para calmarme. Y ya después, si quieres, pues entonces te explico por qué me sentí de esa manera, qué puedo hacer y entonces me puedo ir preparando para que la próxima vez que yo tenga que enfrentarme a esa situación, busque soluciones de respuesta. Por ejemplo, como voy a volver a ir a un sitio con mucho ruido, pues entonces, mamá, no te olvides de mis audífonos que cancelan el ruido para disfrutar de la actividad.
Y una vez que tenemos entonces estos tableros de comunicación emocional, pues la idea es que podamos habilitar oportunidades y espacios de aprendizaje. Aquí sería el poder hablar de nuevo, ¿no? El cómo me siento, por qué o qué ha pasado y qué necesito, qué puedo hacer. Y esto también a nosotros como facilitadores emocionales, no nada más de conversaciones, sino de facilitador, cuando ya está una situación intensa, emocionalmente hablando, nos ayuda mucho el que nosotros podamos decir, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo se siente la persona? Tratar de identificar qué es lo que necesita esta persona y qué puedo hacer yo. ¿Puedo dárselo o no puedo dárselo? Y entonces empezar a actuar y acompañar en procesos emocionales complejos. Y como, bueno, les comentaba, el acceso al lenguaje es necesario y esto se tiene que hacer en un contexto de respeto, de seguridad y de confianza. Ahora, aquí yo estoy hablando de la comunicación emocional a nivel de la palabra, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando, ¿no? En un congreso más de, ¿no? En este webinar que es más de comunicación, pero también no olvidar que la mirada es importante, la presencia es importante, el tacto con la otra persona, el escucharlos, ¿no? También hay como esta otra parte de comunicación no verbal que es fundamental para poder decirle, oye, entiendo tu emoción, la valido, estoy aquí para ti. No nada más con las preguntas que yo haga. Y esto, ¿no? Aquí ser muy buenos compañeros de comunicación, ¿no? Entonces, no nada más basta el que cuando yo vaya a habilitar oportunidades y espacios de aprendizaje, solamente pregunte para que la otra persona me conteste, sino que también yo pueda modelar en sus mismos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación comentarios emocionales de, uy, esto está, estoy muy feliz o estoy muy agradecida porque me pasó esto y entonces puedo hacer no sé qué, ¿no? O sea, de manera también tener comentarios espontáneos para que también ellos puedan hacer comentarios espontáneos a nivel emocional. Y conforme ha ido avanzando en las intervenciones que he hecho con algunos familiares, ha sido también muy bonito el que también podamos incluir preguntas que los mismos usuarios le hagan al otro, ¿no? O sea, que pueda decir, yo me siento así, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes así? ¿Y qué necesitas? ¿No? Entonces, eso también ha sido como muy bonito para activar también las competencias socioemocionales. Unos ejemplos generalmente queremos activar la comunicación emocional cuando hay emociones desagradables, ¿no? Porque son como las que nos preocupan más. Ese es un error. Si vamos a empezar a trabajar o a tratar de promover una comunicación emocional, lo mejor es hacerlo en momentos agradables. Entonces, aquí les dejo como algunas actividades para que puedan empezar a no hacer un poco como más creativos y ver en qué momento puedo yo utilizar esta comunicación emocional. Entonces podemos hacerlo a través de role playing, lectura de cuentos. Los cuentos son fantásticos porque es a través de las emociones de los personajes que entonces hablo de las emociones del personaje, no mías. Entonces eso también me ayuda a sentirme mucho más tranquilo y eventualmente podemos después sacar como algunas preguntas como, oye, ¿y si tú fueras el personaje, qué harías? Y entonces aquí ya empezamos a meternos en el mundo interno. Pero primero, mejor hacerlo de forma externa. Es mucho más sencillo para poder ir aprendiendo sobre las emociones, las causas y las posibles opciones de afrontamiento. También la música, rutinas, o sea, realmente cualquier cosa artística nos puede también servir para poder hablar de emociones, los juegos, utilizar fotos y hablar de las fotos, cómo crees que está esta persona, hacer conversaciones, hablar de anécdotas, cómo te sentiste cuando fuiste al centro comercial o cuando fue tu cumpleaños, crear historias, ver series de televisión o cortos en donde también se pueda hablar de lo que está sucediendo. También es que realmente, o sea, las emociones aparecen en todos lados. Entonces, yo creo que cualquier cosa puede ser digna de una posibilidad, ¿no? Una oportunidad y un espacio de aprendizaje para las emociones. En festejos, por ejemplo, no sé si viene el Día del Amor y la Amistad, pues entonces podemos hablar de lo que es el amor, ¿no? O de lo que es, por ejemplo, en Halloween o en México, que es el Día de Muertos, pues podemos hablar de qué es el miedo, qué es la ansiedad, qué es el pánico. Entonces podemos aprovechar estas celebraciones que tenemos cada uno en nuestra cultura para poder también empezar a promover espacios para hablar de emociones. Y poco a poco, entonces ya vamos a poder implementarlo en situaciones de intensidad elevada, pero primero hay que
o sea, que tengan primero estos conocimientos para eventualmente ahora sí ya meterlo en momentos complicados. Para esto, pues bueno, también es importante, ¿no? Como legitimar las emociones, ponerles un nombre, procurar no hacer juicios, ¿no? O sea, de no entiendo por qué te sientes así si no te está pasando nada, ¿no? Y al contrario, nosotros tratar de ir interpretando poco a poco las inquietudes de la persona y también ser conscientes de las emociones propias. Para terminar, me gustaría decir que es fundamental promover espacios para que las personas que usan comunicación aumentativa y alternativa expresen y desarrollen habilidades emocionales para entender y compartir su mundo interno, comprender y relacionarse eficazmente con el otro, afrontar satisfactoriamente los retos de su día a día, gestionar emociones de una forma sana y responsable, alcanzar sus objetivos y sobre todo para su bienestar y salud emocional. Es muy importante el hacer un trabajo colaborativo, ¿no? O sea, urge un trabajo hacia la búsqueda de la salud emocional y sí es nuestra responsabilidad escuchar, facilitar y habilitar la comunicación que promueve el desarrollo emocional. Hay que acompañar a que se aumente o se refuercen habilidades emocionales que nos ayuden no nada más a sobrevivir, sino a vivir, a convivir y a supervivir en la vida. Y bueno, si tienen algunas dudas, aquí les dejo unas referencias. Y bueno, creo que vamos a pasar. Muchas gracias por escucharme. Pasamos si quieren, si tienen alguna pregunta. Y de todas formas, si tienen alguna pregunta después del webinar, me pueden escribir y yo encantadísima de responder todas las dudas que tengan. Qué maravilla, Gaby, qué maravilla. Yo creo que nos has dejado mudos a todos. No sé si hay preguntas. De momento creo que no hay preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta y si no, bueno, pues lo que ha dicho Gaby, que se la podéis hacer también allá directamente, porque ya vamos justitos también de tiempo. Es una pasada, la verdad es que es maravilloso y es fundamental este trabajo porque bueno, pues todo el tema de las emociones, ¿no? Que tanto tenemos que aprender todavía, es básico. Sí, te están dando las gracias, no sé si lo estás leyendo, te están dando las gracias. Enhorabuena, ha estado genial, de Cecilia. Todo muy claro, muchas gracias, hermosa la ponencia. Me deja muy feliz todo lo escuchado, mil gracias. Mi pregunta es si brinda psicoterapia particular. Te preguntan por aquí. Sí, sí, sí. Sí, particular y acompañamiento a equipos. También hago asesoría a otros profesionales que quieran implementar la comunicación emocional. También se puede hacer. Pues ya sabéis. Sí, sí. A ver si por aquí... Para ponerse en contacto conmigo, está aquí mi correo electrónico. Entonces, aquí está, es gabriela.rangelr@gmail.com. ¿En qué idiomas puedes trabajar? Te pregunta. Bueno, he trabajado con familias, bueno, evidentemente en español y también en inglés. Y hay algunas familias que también, ¿no? O sea, que son como multilingües. Entonces ahí lo que hemos hecho es que si alguien del entorno sabe español o inglés, entonces es implementar, por ejemplo, estaba colaborando con una familia que su lengua materna era más el sueco. Entonces, pues bueno, era yo como les explicaba más o menos lo que tenían que hacer y ellos lo aplicaban en sueco, pues. Qué bueno. Muchas gracias. Dicen que viven en Bélgica y los profesores trabajan en francés. Súper. Bueno, si podemos encontrar después ahí algún traductor, yo no tengo ningún problema. Siempre. Sí, sí. Siempre de hecho, justo estoy colaborando también, hay una investigadora que está en Canadá, que está también muy interesada en esta parte, porque realmente, o sea, a nivel de investigación nos falta muchísimo. Pero estaba pensando ahora que comentas lo de francés, a lo mejor y podemos reunirnos los tres y ella pues habla francés desde Canadá. Mira, aquí entonces, Anita por ahí se puede hacer algo. Dice no, que las apoya en francés, ya te han salido colaboradores, traductores. Soy Sergio Ábalos, muy bien, pues mira, Sergio Ábalos. Pues ahí está Sergio. Sí. Ahí está. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias Gaby, ha sido maravilloso. Gracias por tu apoyo y nada, solo contaros y deciros ya para terminar que las próximas fechas para que os las apuntáis ahí al calendario y si no sois miembros os tenéis que hacer miembros para poder estar en todas estas maravillas. Tenemos una reunión de miembros de AISAC Español el 2 de septiembre
a las 12 hora del este, ¿vale? Vía Zoom. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! La mesa redonda de papás. Vale, va a ser ya ha habido mesa redonda, va a haber otra, de papás con hijos que utilizan comunicación aumentativa alternativa, donde nos van a contar experiencias, buenas prácticas y oportunidad, ¿vale? Los países que van a participar son Ecuador, España, Chile y México. Va a ser 25 de octubre del 2022 a las 10 a.m. del este, ¿vale? De la hora del este. Así que ahí igual los esperamos y por supuesto los esperamos, ahora sí que sí. Dios mío, esperemos que sí, del 24 al 27 de julio, ¿vale? En Isaac Cancún, que ya es hora, ¿no? Y ahí esperamos reencontrarnos todos. Así que nada, así que bueno, pues muchísimas gracias a todos, a Gaby en especial, y nos vemos muy pronto. Y por supuesto ahí está la página, ¿vale? Para haceros miembros, todo el contacto de Isaac, y cualquier duda, pues ahí también podéis escribir. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.